Ahora sí, chicos, bienvenidos un día más, una semana más a Physiolution, tu canal de fisioterapia, salud y bienestar. Hoy vamos a hacer una rutina de ejercicios para el dolor de hombro en caso de esos hombros congelados que se quedan sin movilidad, pero sobre todo si tienes dolor, rigidez. Descubre una rutina de ejercicios diseñada para aliviar el dolor de hombro y mejorar la movilidad. Te guiaré paso a paso con movimientos que ayudan a reducir la rigidez, mejoran la circulación, fortalecen la articulación del hombro. Con esta rutina, si eres constante, lograrás recuperar tu flexibilidad y aliviar las molestias. Dale a tus hombros el cuidado que se merecen, pollo. Venga, vamos al lío, chicos. Venga, arrancamos un nuevo directo, arrancamos un nuevo vídeo sobre rutinas de hombro. ¿Y por qué estoy haciendo esto hoy? Porque tengo un paciente que se llama Julián. Un abrazo, Julián, un besito a la familia, a Leire, a los pequeñajos, bueno, tan pequeñajos ya no son. Y ha tenido un hombro con muchos problemas, se le ha hecho mucho tratamiento. Y se iba a ir a que le hicieran una cirugía de hombro. ¿Por qué? Porque había perdido la movilidad. Llegaba hasta aquí, apenas lo podía abrir hacia afuera, ¿de acuerdo? Tenía dolor, se le ha tratado. Hombro congelado. Cuando llaman un hombro congelado es porque no tienen ni idea de lo que es el hombro y directamente pues pierde la movilidad, la cápsula se retrae, bueno, no saben muy bien por qué sucede, pero sucede. Entonces, ha estado un mes sin hacer absolutamente nada de vacaciones y ha mejorado mucho, pero todavía le quedan unos grados de flexión, ¿de acuerdo?, de este movimiento y unos grados de rotación externa. Le he dicho, no te preocupes que te voy a hacer lo que yo haría en el vídeo de hoy. Así que vamos con esa rutina que os va a ayudar a movilizar mejor los hombros, a quitaros el dolor y a tener los hombros fuertes. Por favor, todo esto se hace sin dolor. Si tienes un problema de hombro, diagnostícalo correctamente y luego ponte a hacer ejercicios y ponte a hacer lo que sea. Lo que es importante es que el dolor marca lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Tú haces un movimiento y te duele, hazlo un poquito menos, o si solo arrancando te empieza a doler, no es el momento de empezar a hacer ejercicios, es el momento de poner ese hielo, ver qué tienes e intentar seguir mañana. Así que mira, para empezar, el hombro es una articulación la más móvil del cuerpo, se mueve en infinitos grados, se mueve hacia todos los lados, tiene una libertad de movimiento tremenda. Entonces, antes de empezar a manipularla, a mí lo que me gusta es dar un masaje en la articulación durante 1 o 2 minutos. Entonces, un masaje con crema deportiva como Physiocrem Gel Active, que ya sabéis que me gusta mucho, cogéis un poquito de crema, vamos a trabajar el hombro izquierdo, por ejemplo, y le dais un masajito, con cariño, con cuidado, Os podéis quitar la camisetilla, yo tengo que tener los micros aquí, pero bueno, metéis la mano por aquí dentro, y os dais un masaje con la palmita de la mano, tanteando por dentro, tanteando por fuera, masajeando un poquito la articulación, ya que vamos a hacer ejercicios con los dos hombros. Si solo tenéis un hombro mal, podéis hacerlo, y si no, podéis hacerlo con los dos. Pero un masajito durante 2-3 minutitos, un masaje palmar, va a hacer que nuestras articulaciones, y con cremas de estas que notas un alivio instantáneo, una sensación de fresquito, refrescante, que te va a venir tremendamente bien para empezar a trabajar. Primer ejercicio que vamos a hacer, ejercicio pendular. Bien, los ejercicios pendulares podéis hacerlo de varias maneras. A mí me gusta que sean lastrados. Como me decís siempre, yo no tengo una pesa, yo no tengo una banda elástica, yo no tengo una banda elástica más fuerte. Arroz de Valencia, Amun Valencia, mira, 1 kilo de arroz. Bueno, ¿eso es 1 kilo? Sí, es 1 kilo. Nos apoyamos, esto es como si fuera una pared. Yo tengo una espaldera porque soy guay, pues soy fisio, pero vosotros contra la pared podéis hacerlo. Os apoyáis contra la pared, adelantáis la pierna del hombro que no va a trabajar, os dejáis caer y aquí, cogiendo vuestro kilito de arroz, vamos a hacer durante aproximadamente 30 segundos, adelante y atrás, despacito. Esto se puede hacer incluso 1 minuto, ¿de acuerdo? Podríamos hacer cada gesto de los que voy a marcar, pero voy a hacerlo 30 segundos porque me parece un inicio tremendamente guay, porque esto relaja la cápsula, es un movimiento activo-pasivo genial. Una vez que llevemos 30 segundos, vamos a ir de dentro a fuera, ¿vale? Antes estábamos yendo de delante a atrás, y ahora vamos de izquierda a derecha. Despacito, relajados, podéis apoyar la frente, podéis apoyaros en una estantería, pero tiene que ir orientado a esos 20-30 segundos.
Cuando llevemos esos 20-30 segundos vamos a empezar a hacer círculos hacia la izquierda. No se trata de hacer gestos con el hombro, se trata de estimular un poquito el brazo y dejarlo llevar. Vais a notar que se genera una relajación inmediata. Yo voy saltando de hombro derecho a hombro izquierdo. ¿Que tú tienes los dos hombros? Hazlo con los dos. ¿Que tienes solo malo uno? Hazlo solo con ese. Yo voy a favorecer a cámara. Cuando llevamos otros 20-30 segundos, vamos a cambiar hacia el otro lado. Despacito, generando círculos, ¿veis? Mi espalda está relajada, está contra la pared. Apoyamos la cabeza, tenemos un buen apoyo, la pierna de atrás estirada y hacemos otros 30 segunditos. Repitiendo rápidamente sería adelante, atrás, medio minuto, izquierda, derecha, medio minuto, círculos izquierda, medio minuto, círculos derecha, medio minuto. Este ejercicio podría fácilmente iniciar la rutina y terminar la rutina. Así que es un ejercicio que se pone al principio y al final. Como os digo, 1 kilo de arroz, he cogido también 1 litro de avena cremosa y podéis hacerlo pues con una pesita, podéis coger una pesa, directamente una pesita, estos son 2 kilos y podréis hacerlo con la pesa, ¿vale? Entonces cada uno que se distribuya como pueda, por favor, pero tenemos que trabajar a veces con un poquito de peso. Vamos a generar un poquito de movilidad, con un ejercicio tremendamente sencillo, que sabéis hacer todos los que habéis tenido patología de hombro y habéis pasado por las manos de un fisio, y es como lo llamo yo el escalador, me gusta llamarlo así, ¿vale? Es como si tuviésemos en la mano un escalador y tuviese que subir la pared, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo hacemos así? Porque haces que el cuerpo, al no poder avanzar muy rápido, sea un movimiento lento, hasta donde podamos. Si llegamos hasta el final, separaremos al escalador, volveremos a apoyar y volveremos a bajar. Este ejercicio lo vamos a hacer durante 1 minuto. Y tú dirás, bueno, qué fácil, esto es muy sencillo. Pues eso es que tienes el hombro bien, porque cuando tú te pones a hacer el escalador, llegas aquí y ya empiezas a compensar, empiezas a subir el hombro, empiezas a echarte hacia atrás y lo que hay que hacer es estar relajado, hombros rectos, tranquilo, sin compensar haciendo esto y subiendo hasta donde uno pueda. Que uno llega a la cima porque no llega más, mano atrás, ganando unos grados, unos segundos y volvemos a bajar. Lo vamos a hacer mínimo 2-3 veces durante 1 minutito. Todos los ejercicios se pueden alargar a 2 y a 3 minutos, pero te estoy dando una rutina que van a ser 25 minutos, 30 minutos. Podrías estar 1 hora o 2 horas rehabilitando tu hombro. Escalador, escala, 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 la hormiguita, la hormiguita, la hormiguita, y cuando ya no podéis llegar más allá arriba, un poquito y abajo. Evitando dolor, que te duele aquí, esta es tu cima, tranquilo, no te preocupes, no subas más, date tiempo, pero es muy importante ir dando ese movimiento de dedos para que el movimiento sea armónico y continuo y no vaya a tirones, ¿de acuerdo? El escalador. Bueno, vamos a hacer ahora otro movimiento de flexión, ahora vamos a ir a hacer una extensión. Tan sencillo como coger un palo, este palo es de lazada, con esta, ¡pumba!, anda, con esta trabajo yo la arena, le quito la azadita y la traigo para hacer los vídeos. Mirad qué sencillo, pongo la mano pegada, vamos a trabajar nuestro hombro derecho, cojo con mi mano buena y tiro hacia atrás. Estoy haciendo un movimiento de extensión. Mi brazo no hace nada, sin embargo el otro le fuerza, ¿vale? Otro minutito, venga. Eso es, con una pica. Podríais trabajarlo perfectamente intentando llevar el brazo atrás vosotros solos, pero es muy interesante que se produzca una palanca y tú puedas generar esa palanca extra para llevar a tu articulación un poquito más allá de donde llegaría por sí sola, ¿vale? Entonces, venga, vamos a realizar ese minuto. Julián, espero que esto te guste. El próximo día en consulta me comentas. Te veo mañana, a ver qué te ha dicho el traumatólogo. Que te quería meter el bisturí, el traumatólogo. Te vas un mes ahí a meterte en la playa y a estarte tranquilo y se te quita el dolor de hombro. Yo no digo nada, pero vamos, de tener una cirugía, ¿no? Me alegro mucho por ti, Julián. Vamos a ver si estos ejercicios te ayudan mucho. Y llegamos al minuto extensión con pica. Ahora vamos a hacer un ejercicio que es un concepto de movilización de escápulas. El hombro viene la clavícula, el húmero y la escápula. Son 3 huesos que juntan la articulación del hombro. Entonces las escápulas se van a mover hacia afuera, hacia adentro, campanilla externa, campanilla interna, arriba y abajo. Entonces el primer ejercicio que vamos a hacer es tan sencillo como nos apoyamos en una pared,
con las manos rectas y mirar lo que hacen mis hombros. Se van hacia atrás, se van hacia adelante. Junto las escápulas atrás, separo las escápulas. Junto las escápulas, separo las escápulas. Junto las escápulas, separo las escápulas. Junto las escápulas, separo las escápulas. Ejercicio de movilidad hasta donde lleguemos. ¿Por qué? Porque hay que liberar la escápula para poder tener buena movilidad de hombro, ¿vale? Muchas veces un músculo que no tenemos identificado no deja moverse la escápula y nos quita movilidad de hombro. Por últimos 10 segundos, ritmo lento, suave, controlado, os apoyáis contra una pared, sacáis, metéis, sacáis. Aquí estamos trabajando las dos. Si quisieses trabajar solo una, podrías hacer este movimiento, ¿de acuerdo? Pero oye, ya que vas a por agua, tráete 2 garrafas, no te traigas una. Me parece muy interesante trabajar biarticularmente cuando es posible y merece la pena, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un ejercicio de campanilla interna, campanilla externa. La escápula hace este movimiento. Si yo subo el brazo, va a hacer este movimiento. Si yo meto mi brazo por detrás, va a hacer este movimiento. Entonces, un ejercicio que me gusta mucho, que mando en clínica, es me pego contra la pared y con esta mano, tratando este hombro, toco por encima la pared, toco por detrás la pared, toco por delante, por encima la pared, toco por detrás la pared. Y esto lo podéis hacer 15, 20 veces o directamente hacerlo durante un minuto. Mi escápula está haciendo así y así. Así, gira en ese orden, ¿vale? Metéis aquí, os tocáis el codo. Metéis aquí, os tocáis el codo. Nada de inclinarse, nada de inclinar cuello. Trabaja el hombro, solo el hombro, ¿vale? Campanilla interna, campanilla externa. Un ejercicio que con un minutito generas ese movimiento y ya empiezas a ganar movilidad. Queremos ganar movilidad. Alárgalo un poquito si quieres. Si hay dolor, por favor, me lo hacéis mucho más despacio. No os hagáis daño, os lo pido por favor. Vamos a estimular esta campanilla, campanilla interna, campanilla externa, con una toalla. Con una toalla o con una banda elástica podríamos hacerlo. Como hay veces que me decís que no tenéis bandas elásticas, por Dios, Internet está lleno de sitios donde venden bandas elásticas, ¿eh? Cogemos una toallita y mirar qué ejercicio más sencillo. Vamos a trabajar primero hombro derecho y hombro izquierdo. Campanilla del hombro izquierdo, campanilla interna, campanilla externa del hombro derecho. Entonces, fijaros. Para ganar la movilidad en campanilla interna y en separación de la escápula. Fijaros hasta dónde soy capaz de llegar con esta mano. Mucha gente no se puede llegar pues ni a lo que es ni aquí, cuando hay un problema de hombro. Entonces podéis ir tirando y podéis ir trabajando, ¿de acuerdo? Trabajan los dos hombros, primero de una manera y luego de otra. Cuando llevemos un minutito, ¿qué vamos a hacer? Lo contrario. Fijaros, aquí tengo yo, menos movilidad. Le estoy dando golpes a todo hoy. Menos movilidad en mi brazo derecho. Ahí me cuesta. Ahí voy bien. Ahí me cuesta. Ahí voy bien. Ahí me cuesta. Ahí voy bien. Y vamos moviéndolo durante al menos un minuto. Y si lo hacéis sin camiseta y con una toalla, os sirve para frotaros bien la espaldita, que muchas veces frotarse la espalda es muy complicado. Con esto ejercemos una movilidad, creerme que si trabajáis esta rutina a diario, sin dolor, con cariño, ¿de acuerdo? No ahí machacándoos, vuestro hombro en 3-4 semanas va a estar de otra manera. Te va a bajar el dolor. Estoy casi seguro, tengas la patología que tengas, porque son ejercicios que, como vuelvo a decir, practícalos sin llegar a hacerte daño y vas a estar muchísimo mejor. El truqui de la toalla para ganar movilidad de hombro. Siempre va a ser amiga nuestra la toalla. Podríamos hacerlo con la banda elástica, ¿de acuerdo? Trabajando de esta manera, ganando movilidad. Espero que se vea bien. Y de la otra manera,
aquí. Sobre todo se gana la movilidad de esta mano de aquí, ¿de acuerdo? Que es la que se pierde cuando hay problemas en manguito del rotador. Sigamos con más ejercicios que te van a venir bien practicar durante un minutito aproximadamente, como te estoy diciendo, que es básicamente la rotación externa, con pica o con toalla. Mira, la rotación externa con pica, un palo de una escoba, el palo de una azada, mi querido Julián ha perdido la rotación externa, los últimos grados de rotación externa y los últimos grados de flexión. Pero últimos grados, antes estaba mucho peor. Entonces, un buen ejercicio es, yo lo que quiero es trabajar esta rotación. Y lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar el izquierdo, ¿vale? Porque así favorezco a la luz de la cámara. Toallita, debajo del codo. ¿Para qué es la toallita debajo del codo? Para evitar que se abra, para evitar que hagas esto. Yo lo que quiero es que esté pegado al tronco. Entonces, mira, cojo la piquita y mirad, rotación externa, rotación externa, rotación externa. No solo llego donde me da, sino que con esta mano empujo la pica, fijaros el vector que genera la pica en esa dirección, y hace que haya una rotación externa llegando al límite, ¿vale? Nuestro torso, pies a la altura de los hombros, relajado o incluso apoyado contra una parecita, rotación externa, rotación externa. Durante un minuto. Llegamos al final y tiramos un poquito sin dolor. Con esto podrías trabajar bilateralmente una rotación y luego otra. Como estamos trabajando solo un hombro, Julián, esto con pica te va a venir tremendamente bien. Y lo estoy trabajando aproximadamente, tengo un reloj ahí delante, un minuto cada ejercicio. Así que por favor, señores, pónganse las pilas. Trabajen vuestros hombros, denle cariño, por favor. Es que si no, luego nos quedamos sin hombro y vamos así cogiendo las cosas como raras con un brazo. No nos podemos poner ni el cinturón de seguridad, no nos podemos coger un vaso que está alto. No perdamos esa movilidad, que erramos nuestros hombros, démosle cariño, por favor. Venga, vamos a hacer ahora un ejercicio que me gustó mucho, que gracias al fantástico club GoFit en Madrid, que es una cadena fantástica de gimnasios, donde tenemos una clínica, Physiolution GoFit Monte Carmelo, me enseñó un monitor y me gusta mucho porque no lo conocía y siempre se aprende algo nuevo. Fijaros qué guay este ejercicio para ganar movilidad. Cogemos nuestro puño. Víctor, te lo voy a decir como me lo explicaron, me gustó mucho. Coge una piedra del suelo, apriétala, la coges, apriétala, pero fuerte, a un 60, un 70%, no te hagas daño. Lleva tu piedra con un 50, un 60% de la fuerza hacia tu hombro. Y una vez que estés haciendo fuerza, puño hacia el hombro todo el rato, genera una movilidad de hombro, abriéndolo todo lo que puedas y sin dejar de apretar la piedra y sin dejar de llevar la mano al hombro. Dije, qué maravilla de ejercicio, cómo pone a prueba un poco ya toda la movilidad del hombro, cómo activa la musculatura, me gusta mucho. 30 segunditos a un ritmo suave. Cuando hayamos terminado, otros 30 segunditos en el otro sentido, ganando toda la amplitud de hombro que te dé. Esto es una maravilla de ejercicios. Luego pensando, digo, claro, es que le pides al hombro una contracción, que se proteja, y luego le pides una movilidad, frente a que si tú coges, y como veo a gente allí que parece que va a echar a volar en el gimnasio, y haces ese movimiento, al hombro le sometes a una movilidad sin una contracción clara, sin digamos, una contracción de control, y puede hacer movimientos que estresen un poquito la articulación. Vuelvo a repetir, coges una piedra, la aprietas fuerte con la mano, que nadie te la quite, llevas esa piedra al hombro, fuerte al hombro, y cuando esta piedra va hacia el hombro todo el rato, hacemos una movilidad de todo lo que nos dé el cuerpo, no se mueve el tórax, no se mueve la cabeza. Cuando llevemos 30 segundos, cambiamos de sentido hacia adelante. Un minutito. ¿Que queréis hacer cada uno de estos ejercicios 2 minutos? Pues ahí los tienes, son para ti. No te canses, no te hagas daño. Esta sería la fase de movilidad, Julián, que quiero
querido paciente, que hagas a diario, ¿vale? Que te va a ayudar a ganar movilidad. Si tienes movilidad con flexión reducida, también podrías trabajar un poquito con pica, aquí, ¿de acuerdo? O un movimiento de extensión, como hemos dicho antes, balístico hacia atrás, en la que generas una bala con la mano izquierda y tiras hacia atrás, ¿de acuerdo? Eso es para ganar los últimos grados, que te pueden venir bien, los he descrito antes, pero quería remarcarlo. Vamos ahora a la tonificación. Me decías el otro día, ¿qué ejercicios tengo que hacer? Las redes están llenas de ejercicios. Hagamos unos ejercicios básicos. Mirad, chicos, una banda elástica. ¿Quién no tiene una banda elástica por casa? Como digo, y si no, que se la compre. Por ejemplo, decís, tengo una espaldera, bien. Cogemos, hacemos un nudito, así, un nudo, pop. Abrimos la puerta de casa, tiramos la banda elástica, la cerramos. Y se va a quedar inmediatamente cerrada, se va a quedar en esta disposición, con un ángulo de estas características. Pues nosotros, para trabajar nuestro primer ejercicio, que va a ser en flexión, vamos a dar un pasito adelante, dejando a nivel del brazo, hombro, rodilla, tobillo, y vamos a trabajar ahí. Eso es. Hacia adelante. Una flexión. Trabajemos la fuerza. Uy, va, el micro que se va a tomar vientos. Eso es. Durante un minuto, chicos. Despacito. ¿Qué es mucha energía la que estáis desarrollando? Pues entonces, en vez de las dos, soltáis una y trabajáis con una. Ya habrá tiempo de coger las dos a la vez, de regular la fuerza. Vamos a cumplir ese minuto. Podéis incluso poner un pie delante, un pie un poquito atrás, si queréis. Pero a mí ya me está ardiendo el hombro, ¿eh? Yo no suelo trabajar hombro, suelo trabajar hombro hacia abajo. Suelo hacer terapias hacia abajo, pero hacia arriba, pues no suelo levantar. Y es el efecto del calor cuando cambias una bombilla. No sé si os ha pasado, esto es una vivécdota, una anécdota que he vivido. Te vas, te pones a cambiar no sé qué y haces... venga, va, tú puedes. Sigues ahí, no le das con el... cómo me queman los hombros. ¿Por qué? Porque los hombros, tener los codos a la altura de los hombros consume muchísima energía. Ya no te digo por encima de la cabeza prácticamente. Entonces este ejercicio te va a venir muy bien para coger fuerza en el movimiento de flexión. Para el movimiento de extensión, que es hacia atrás, tan sencillo como coger el picaporte. Clic. Entras en la casa. El pomo, el picaporte. Que hay gente que me dice, Dios mío, ¿qué es eso del picaporte? Joder, el pomo, de donde enganchas la puerta para abrir. Coges, le haces una lazadita, o te sales al descansillo de casa, a la barandilla de las escaleras, y lo pones. Una vez que lo has puesto aquí, te vas codo, hombro, rodilla, tobillo, y llevas hacia atrás. Eso es, movimiento de extensión. Podrías empezar un poquito delante para coger esos grados. Eso es, arrancar estos grados, o podéis empezar ya, cuando tengáis toda la movilidad en extensión, a trabajar últimos grados de extensión. Pero lo suyo sería, empezar en esta postura e irnos aquí. Eso es. Venga. Trabajamos un minuto. Brazo totalmente recto, nada de llevar el brazo así, porque así estaríamos trabajando tríceps. Yo quiero que trabaje la musculatura, a ver, el tríceps también trabaja cuando hacemos este ejercicio, pero quiero que trabaje musculatura que hace extensión pura de hombro, ¿vale? Y para eso hay que tener el codo sin flexionar. Eso es, perfecto. Vamos 10 segundos más. Podéis hacer 3 series de 10, 3 series de 15 o un minutito, ¿vale? A un ritmo suave, constante, relajado, sin dolor, ¿vale? Sin dolor. Hemos tonificado flexión, hemos tonificado extensión. Vamos a hacernos una rotación interna. La rotación interna es básicamente, con el truquito de la toalla, este movimiento. ¿Por qué truco de la toalla? Lo voy a repetir. El hombro, el codo no se tiene que separar. Si tú separas el codo haciendo una rotación interna, ya estás modificando movimientos y parámetros del hombro. Entonces quiero que trabaje en ese eje, ¿de acuerdo? En este eje. Cogemos, lo atamos al pomo
o en la escalera de tu casa, o a tu perro, o a tu hijo, o se lo atas a tu suegro y le dices, quédate ahí y ayúdame, que voy a hacer unos ejercicios. Mirad, chicos, bromas aparte. Toalla, codo pegado, incluso apretando un poco hacia nosotros el codo. Relajado, y le pegamos ahí, hasta el ombligo. Hasta el ombligo. Eso es. Rotación interna, suave. Lo mismo lo que tardo en ir que en venir. Suavecito, suavecito. Eso es. Perfecto. Rotación interna, relajado. Esto cuando ya tienes el hombro bien, yo esto lo tiro con 10 y 15 kilos en una polea. A tope. ¿Por qué? Porque hace que el hombro esté muy sano. Las rotaciones internas y externas bien hechas hacen que tengas el hombro muy, muy sano. Le puedes meter mucha energía, siempre sin hacerse daño. Cuando llevemos un minuto, lo que vamos a hacer ahora es hacer la rotación externa. Estoy trabajando el hombro izquierdo. He dicho que para favorecer a cámara voy a cambiar de hombro. Entonces, para hacer la rotación externa ahora de la izquierda tendría que hacer así. Voy a cambiar a mi hombro derecho. Paso mi toalla a mi codo derecho. Me pongo en el picaporte de mi puerta o en la escalera o se lo atáis a vuestra suegra en la cintura y dices, quédate ahí, maja. Mirar, brazo recto, hacia afuera. Hacia afuera, despacito. Eso es, despacito. Rotación, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, el mismo ritmo de ida que de vuelta. Eso es lo inteligente, trabajar lento. No estamos trabajando un movimiento balístico, estamos trabajando la fuerza del hombro. Y eso son contracciones sostenidas en el tiempo, relajadas, constantes, suaves, sin hacerse daño. Importante, toalla para que el codo no haga esto, como veo en pacientes. Se me vienen a la clínica, se distraen y se ponen a hacer esto. Así. El otro día me encuentro uno haciendo así. Y digo, ¿qué haces, chico? ¿Qué estás haciendo? ¿Vienes aquí media hora a trabajar y estás haciendo eso? Anda, ponte ahí. Toalla, ponte aquí. Venga, manos, pies sobre la proyección de los hombros. Relájate, coge. Venga, tírale. Ahí, vamos, despacito. Quieto, vas muy rápido. Despacio, 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 despacio. Oye, terminó con el hombro que le quemaba. No le dolía, le quemaba, lo había trabajado. Joder, maravilloso, maravilloso, de hacer las cosas bien, hacer las cosas mal, detalle de la toallita y detalle de que se estaba, pues eso, se había despistado. Venga, vamos a hacer un ejercicio de ADD muy interesante también, de calentamiento y de fuerza, de movilidad, me gusta. Esto también en el gimnasio lo he visto hacer. Y es tan sencillo, me gusta porque no mete ningún tipo de aparato ni nada. Mirad, las manos van a apretar el cuerpo, como si tuviésemos que chafarnos, como si tuviésemos que aguantarnos los pantalones porque se nos caen. Uy, qué tiro y se nos caen de verdad. Se me cae, ¿te imaginas? Se me caen los pantalones. Venga. Hacemos fuerza y una vez que hacemos fuerza, bajamos un hombro, subimos un hombro, pero sin dejar de hacer fuerza con los brazos hacia los lados. ¿Vale? Fijaros, este es el movimiento lateral, estáis viendo, subo un hombro, pero mi cabeza no hace nada, mi cabeza no se está inclinando, mi torso no se inclina. Apretamos los brazos hacia adentro y hacemos esto durante un minuto. El que lo esté haciendo bien se va a dar cuenta que este ejercicio es alucinante para darle movilidad y empezar a tonificar músculos que hacen aducción de hombro. La aducción de hombro es cerrar los hombros, ¿de acuerdo? Venga, vamos a hacer durante 20 segundos más, ejercicio suave, elevación, descenso de la escápula, ascenso de la escápula, que también estamos movilizando escápula, cabeza bien recto y lo único que se mueven los hombros, no paréis de apretar, eso es, vale, 5 segundos, empiezo a estar cansado, esto seguramente Julián te haga sudar como estoy sudando yo. Así que venga, vamos a por el siguiente, que es, por supuesto, un ADD de codo. Vamos a trabajar la apertura totalmente lateral, ¿de acuerdo? Una apertura como hacer una T, ¿vale? Entonces, a mí me gusta mucho
Cogemos, hacemos el nudito, vamos a la puerta de casa, abrimos, le echamos. Los efectos especiales son marca de la casa. Y fijaros, a mí me gusta trabajar así. Cogemos la banda elástica, con puñito, ponemos el brazo con flexión de 90 grados, me pongo mirando a cámara, piernas a la altura de los hombros, ¿vale? Y hago ese movimiento. El codo tiene que ir totalmente en el eje de la muñeca. Nada de levantar el codo por encima de la muñeca, nada de levantar la muñeca por encima del codo. Tiene que ir al mismo nivel. Como veis ahí en la cámara, estoy intentando llevar el codo a la misma altura que la muñeca. Eso es. Estamos trabajando el hombro, empieza a quemar por aquí, que eso es una maravilla. El que llega hasta aquí con dolor, pues trabaja aquí, ¿de acuerdo? Simplemente este movimiento cortito. ¿Por qué? Porque la activación de la musculatura es fundamental, ¿vale? Así que vamos a terminar, ya os digo, yo no llego a un minuto, me quedan 10 segundos y lo voy a hacer pero trampeando, respirando y sonriendo un poco para llegar. Venga, lo dejo ahí. Me está ardiendo el hombro, ¿vale? No sé por qué, estoy algo fatigado hoy, vete a saber, pero simplemente con ese ejercicio me ha quemado el hombro. Quiere decir que ha trabajado mis fibras. Deltoides, sobre todo, están trabajando, trapecio está trabajando, separadores del hombro. Muy importante, cada uno trabajar con su nivel. Podéis trabajar con bandas tremendamente fuertes como esta, podéis trabajar con una banda suavecita, o podéis coger un cartón de leche, y en vez de poner el brazo a 90 grados, como he dicho, y trabajar con la sincronía del codo, cogéis, levantáis y lo tenéis hecho, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la modificación, cada uno hasta donde llegue, como pueda, sin montar tanto escándalo, abriendo la puerta, cerrando la puerta, poniendo una banda elástica, llevando el codo a la altura del hombro. También trabaja el hombro en ABD, que es lo que quiero, ¿vale? Modificaciones, soluciones. Con una pesita en casa, pues con una pesita en casa, trabajáis aquí o directamente trabajáis como me gusta a mí, ¡pumba! ¡Pumba! Ahí con 2 pesas a cada lado, ¿vale? Podéis trabajarlo simultáneamente, 2 a la vez. Vamos a hacer ahora un poquito de pectoral. Para hacer pectoral, ese empuje se puede hacer de 2 maneras. Explico 2 maneras muy sencillas. Una, en el pomo de tu puerta, y cerramos, lo ponemos y tiene que estar la banda así, ¿de acuerdo? Y otra puede ser directamente, ponemos las manos contra la pared, separamos un paso al menos, nos ponemos cómodos, ¿vale? Y vamos aquí, nos acercamos y nos vamos, y estaríamos trabajando 1 minuto. Cuanto más nos separemos, más difícil será el movimiento y más trabajará nuestro pectoral. A lo mejor es muy importante iniciar simplemente con la separación de brazos para ver qué tal estamos e ir pequeños pasos, medios pies o un pie entero. Medios pies quiere decir, pues si un pie es esto, ¿vale? Pues un medio pie sería esto, ¿vale? Y sería ahí. Con nuestra banda elástica, como hemos dicho, podemos hacer un trabajo de pectoral guay, que es, lo ponemos en el pomo de la puerta, cogemos nuestras banditas, más o menos simétricamente, a la misma altura, ¿de acuerdo? Y trabajamos aquí, ¿vale? Que podemos subirlo un poquito más o cambiar la angulación, pues trabajaremos unas fibras musculares, unas más y otras menos, más superiores, más inferiores, ¿de acuerdo? Estamos aquí, en una posición cómoda y trabajamos ahí. Vamos a trabajar 1 minutito, 2, 3, voy a ver hasta cuándo me canso, ¿vale? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, empieza a quemar, 12, 13, 14, 15. Y lo dejo porque ya, no es que arda, pero ya he congestionado la musculatura que quería congestionar y me vale
¿Por qué? Porque nos estamos recuperando de una lesión, no estamos haciendo musculando para ponernos súper fuertes, estamos musculando para recuperar la movilidad del hombro, para no tener dolor nocturno, para no tener que meternos antiinflamatorios todos los días, para no tener que decir, ay Dios mío, cógeme tú eso que yo no puedo, que voy con el hombro como si fuese la película, el videoclip de Thriller de Michael Jackson. No, no, joder, poneros bien, cuidaros los hombros, que son muy importantes. Hasta que no perdemos uno no nos damos cuenta de la importancia de los hombros. Vamos a hacer ahora otro, que me encanta el nombre, que es el Superman. Entonces, no voy a abrir la puerta y hacer el nudo y volverlo a cerrar. Lo voy a poner directamente abajo, lo podéis atar en una silla, en la pata de una silla, y vamos a hacer el Superman. Nos vamos a pegar a la pared, cogemos nuestra bandita elástica para trabajar nuestro brazo derecho, nuestra pierna derecha avanza un poquito, este brazo sale de la axila y va hacia arriba, en diagonal. Superman. Eso es. Ahí. 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 Venga, hasta que me queme. Llevo 5, 6, 7, 8. Empieza a quemarme. 9, 10, 11, 12. Lo dejo. ¿Para qué? Para hacer otra secuencia pasada unos segundos, porque si no me quema y me puedo lesionar, me puedo hacer daño. Entonces el Superman. Maneras de hacer el Superman con banda elástica. La verdad es que no se me ocurre rápido y corriendo otra forma de hacerlo. Pues a lo mejor con una resistencia, con la pica y tirando por un lado por otro, pero yo creo que es muy complicado. También lo podéis poner, como digo, a esta altura, al pomo de la puerta, para cambiar un poquito la angulación. Entonces el Superman, repito, sale la mano de la axila, mano en axila, mano pierna contraria adelante, pierna que vamos a trabajar atrás, y sería como ahí, siguiendo la dirección de la otra mano, el Superman. Como digo con mi hija, Superman, bollito de pan. ¿Por qué lo decimos? Ni idea, pero estamos así durante minutos y minutos y minutos cantando esa canción de continuo. Así que cariño, Olivia, te quiero mucho. Superman, bollito de pan para ti. Venga, otro ejercicio, más cositas. Superman, pues ahora tenemos, para ganar movilidad, un ejercicio que le va a venir muy bien a mi compañero Julián. Pero antes vamos a trabajar en una posición de rotación externa que te va a venir muy bien, que es la T rotación externa. A ver, vamos, genial de tiempo. Fíjate, Julián, nos ponemos banda elástica, codos 90 grados, rotación externa. Adelante. Codos atrás, rotación externa. Adelante. Codos atrás, rotación externa. Adelante. Este ejercicio es un poquito complementando a todos, porque está trabajando en una isometría al hombro para que no caiga, trabaja deltoides posterior y rotadores externos en una posición un poquito complicada, pero me gusta que Julián, en este caso, lo haga. El otro día me decías, y estuvimos comentando en clínica, un ejercicio para aumentar la rotación externa de una manera pasiva. Bien, pues vamos a hacer esto. Por favor, vamos a llamar a la Camilla. Gracias por venir, Camilla. Eso es. Y vamos a hacer algo muy sencillo, chicos, muy sencillo. Algo que podéis hacer para ganar según qué movilidad y que os puede dar otras maneras de trabajar ciertos ejercicios. Aquí me gustaría que lo lastraseis con qué mínimo 1 kilito de arroz. Lo lastramos con 1 kilito de arroz. Vamos a dejar la pica. Y mis toallas, mis amigas, siempre a mi lado. Y mirad qué sencillo para ganar rotación externa. Qué ejercicio más sencillo. Te tumbas en tu cama. A ver. Coges tu kilo de arroz, sacas tu codo, dejando tu codo por fuera de la cama y dejas caer tu mano hacia atrás, generando una rotación externa.
Lo que quiero decir con esto es que lo que queremos ganar es esa rotación, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo bueno es que se produce un movimiento totalmente pasivo. Sacas tu codito por fuera, dejas caer, y el peso, la gravedad, tu relajación y la respiración, puedes sostener esto entre 3-5 minutos, intentando ganar un poquito. Vas a ganar rotación externa que te va a venir tremendamente bien. La rotación interna suele estar siempre más conservada y no es necesario estimularla, pero podríamos llegar a estimularla de esta manera, ¿de acuerdo? La que se va a ir siempre al garete es la rotación externa. La rotación interna suele estar muy conservada, ¿vale? Porque es más fisiológica y más importante, ¿vale? Entonces, para tus últimos grados de movilidad, querido Julián, te va a venir muy bien los ejercicios de ganar movilidad de rotación externa en cama. Otro ejercicio que podéis realizar en cama, que os puede venir muy bien, es dejar caer, literalmente, vuestro peso, dejándolo caer y generando un movimiento pendular que hace que relaje la articulación una barbaridad. Sí que es cierto que en una cama va a estar limitado porque no vais a poder hacer ciertos movimientos. Yo al estar en una camilla sí, porque tengo esta parte liberada, pero esto es una auténtica maravilla. Muchos pacientes con los que termino de trabajar les pongo a hacer un pendulito 5 minutos antes de que se vayan a casa y me lo agradecen un montón, me lo agradecen muchísimo. Por último, vamos a hacer la rueda de hombro. La rueda de hombro es algo tan importante conocerlo. Esto se debería de enseñar, como digo yo, lo he dicho varias veces, en el colegio. Esto se debería de enseñar en el colegio. Ahora lo vais a ver todos y vosotros me decís si tengo razón o no tengo razón. Mirad, vamos a ver. La rueda del hombro. La rueda de hombro son unos estiramientos. Hemos movilizado, hemos tonificado. Hemos tonificado. Y ahora toca estirar la articulación del hombro. Entonces, seguirme, que vamos a hacer esa rueda del hombro. Primer ejercicio que vamos a hacer. Levantamos el brazo a 90 grados. Cogemos nuestra mano, el codo, y tiramos en esa dirección. Vamos a aguantar 20 segunditos. Venga, hacerlo conmigo. No os cuesta nada. Todos esos que estáis ahí enchufados, menos el que esté haciendo algo importante y enchufado de fondo, que tiene que hacer eso importante, hacedlo. Cogeros, poneros en esta posición, tirar en esta dirección, ¿vale? Yo me voy a ir moviendo para que lo veáis bien. Rueda de hombro. Pasados 20 segundos vamos a subir 45 grados, unos 35 grados más, serían 135 grados, como si fuese en diagonal, ahí, ¿vale? Tirando con el bracito, para que lo veáis bien, me pongo en todos los ejes para que lo veáis. Cuando llevemos 20 segundos, vamos a hacer lo siguiente. Pasamos nuestra mano a tocarnos el hombro por detrás y con la otra mano vamos a tirar hacia atrás, estiramiento de codo, estiramiento, perdona, de tríceps. También podríais apoyaros en una pared con el codo y dejaros caer, ¿vale? Para estirar el tríceps. Venga, aguantarlo, 20 segunditos, venga, animaros a hacerlo. Vamos, nos quedan 5 segundos, 20 segundos mínimos. ¿Por qué 20 segundos? Porque es el tiempo que le dice el cerebro a tu músculo que se relaje. Ahí estamos. Soltamos. Ahora vamos a necesitar una pared. Estoy estirando el hombro derecho. Ya he dicho que voy a favorecer a cámara. Pasamos al hombro izquierdo. Se debería hacer así. Mirad, pongo mi mano en diagonal arriba. Una vez que estoy aquí, pongo la mano en el pectoral y me giro, tanto con el cuello como con el torso, hacia el otro lado, para hacer un estiramiento de todas las fibras inferiores del pectoral. 20 segunditos. Venga, no cabecéis, hacerlo, no seáis vagos. Venga, darle caña. Eso es. Solo 20 segundos, no pasa nada. ¿Queréis hacerlo 40-50? Bien por vosotros. Pero hasta 40-50 está bien, no paséis del minuto. Una vez que hemos hecho vamos a bajar hombro a 90 grados, como lo estáis viendo, aproximadamente 90 grados. Y vamos a hacer lo mismo, mano en el pectoral, giro todo lo que pueda hacia el otro lado y mirar. Estiramiento de las fibras medias, por decirlo de alguna manera, del pectoral. Tirando hacia el otro lado. Vamos. 20 segunditos, cada uno a su ritmo, sin hacerse daño, sin desgarrarse el músculo, por favor. Se estira un 60, un 70% del estiramiento. No tienes que ir a más. Estás ahí, estás con energía, estás bien, estás respirando. Yo no paro de hablar, pero tú estás respirando. Cuando llevemos 20 segundos, diagonal abajo,
Ahora sí que son 45 segundos, 45 grados. Esto eran 90, estos son 45. Mano contra la pared. La misma estrategia. Mano en el pecho. Giramos todo lo que podamos hacia el otro lado. Con el cuello, mirando hacia el otro lado. Venga, 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 venga. Hazlo. No seas perezoso. Ahí estamos estirando. Fibras más superiores, ¿vale? Eso es. Venga, dale, que nos quedan nada. 5 segundos. 5 segundos para cambiar. Ya vamos llegando a cierre la rueda de hombro. Hemos arrancado aquí arriba y hemos hecho todos los estiramientos hasta llegar aquí. El siguiente, fijaros, mi mano, como en fiebre del sábado noche, pues mirar, de aquí a aquí, esa es la dirección que sigue mi mano. Con esta cojo y refuerzo, tiro. Y ahora mi cuello va a caer hacia este lado. Estamos haciendo un estiramiento aquí tremendamente bueno. Dale, 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 dale. Eso es. Dale con cariño, dale con gusto. Eso es. Muy bien. En esa dirección, con la que estoy apuntando con el dedito. Perfecto. Relajamos. Y ahora vamos a hacer lo mismo por detrás. Fijaros. Meto mi mano por detrás, mirar la dirección, la otra agarra y tira en esa dirección. También nuestro cuello, oreja hacia la oreja, hacia el dedo. Estirando todo lo que es trapecio superior, músculos del cuello. Ahora nos vamos más hacia anterior, antes estábamos más hacia posterior, toda la zona del trapecio. Toda la zona del trapecio. Fijar, me giro, para que lo vayáis viendo. Y ya hemos llegado a otros 20 segundos, y es que una rueda de hombros se estira en un periquete. Y por último, arrancaríamos con el ejercicio. Antes hemos arrancado aquí, en este grado, cogiendo nuestro codo y tirando en esta dirección. Generando un estiramiento de toda la cadena posterior, bueno, de toda la cadena, de todos los músculos posteriores del hombro. Perfecto, 20 segunditos en esta postura, fijaros cómo estoy, puesto, colocado, ahí. Y arrancaríamos la segunda vuelta a 90 grados, 20 segundos, codo por detrás, 20 segundos, pectoral, arriba, 20 segundos, 90 grados, 20 segundos, 45 grados, 20 segundos, mano por delante, tirando y oreja hacia el mismo lado, 20 segundos, lo mismo por detrás, cogemos mano, acompañamos, oreja hacia el otro lado, 20 segundos, y por último, diagonal con el brazo, cogemos codo, tiramos, 20 segundos y terminaríamos con los 20 segundos. Así que, besitos a todos, cojo mi pollo, cojo mi móvil y ¡adiós!